En los ciclos más profundos del cielo antiguo, cuando las constelaciones eran interpretadas como senderos del alma y no solo como luces distantes, el signo de Tauro ocupaba un lugar singular dentro de los misterios ocultos. Tauro, fijo como la montaña, fértil como la tierra húmeda después de la lluvia, guardián de la materia y de la permanencia, era considerado por muchos antiguos astrólogos como el signo donde los secretos del mundo físico podían dialogar con las fuerzas invisibles. En ese territorio simbólico surgía una relación particular con la nigromancia, entendida no como un acto oscuro y vulgar, sino como la antigua ciencia de escuchar la memoria de los muertos que permanece en la tierra. Tauro pertenece al elemento tierra, y la tierra es el gran archivo del universo. Cada paso, cada vida y cada historia deja una huella en su interior. En la visión esotérica del cosmos, los espíritus que han abandonado el cuerpo no desaparecen del todo, sus vibraciones se depositan en la materia, en los campos, en las piedras y en las raíces de los árboles. Por eso, en las antiguas tradiciones mágicas, se creía que los signos de tierra eran especialmente sensibles a las corrientes subterráneas de memoria espiritual. Entre ellos, Tauro era el más poderoso en la tarea de sostener, contener y escuchar. La nigromancia, en su raíz más antigua, no era solo el arte de convocar a los muertos, sino el arte de comprender los ecos del pasado que todavía laten en el mundo visible. En los templos ocultos de civilizaciones desaparecidas se decía que el verdadero nigromante no obligaba a los espíritus a manifestarse, simplemente abría un canal para que la memoria de los ancestros se expresara. Tauro, con su naturaleza paciente y su profunda conexión con la estabilidad del mundo material, era visto como el signo capaz de soportar ese contacto sin quebrarse. En los mitos astrológicos, Tauro representa al toro cósmico que sostiene el arado de la existencia. Con sus pezuñas abre la tierra, revelando lo que estaba enterrado. Esta imagen se convirtió en una metáfora poderosa dentro de la tradición esotérica, así como el toro remueve el suelo para que surja la vida, el iniciado bajo la influencia de Tauro remueve las capas del tiempo para revelar las voces olvidadas. No se trata de dominar la muerte, sino de comprender que la vida y la muerte son ciclos de una misma energía. En las escuelas herméticas se decía que cada signo del zodiaco tiene una puerta hacia un tipo particular de conocimiento oculto. Aries abre la puerta del impulso vital. Géminis abre la puerta de la palabra mágica. Escorpio abre la puerta de las transformaciones profundas. Tauro abre la puerta de la permanencia, del poder de lo que no desaparece. En ese dominio, la nigromancia se convierte en una práctica de escucha del pasado más que en una invocación violenta del más allá. El poder taurino en este terreno nace de su cualidad fija. Mientras otros signos cambian con rapidez, Tauro permanece. Esa permanencia lo vuelve capaz de sostener energías que para otros serían demasiado pesadas. En el simbolismo oculto, el contacto con los restos del pasado requiere estabilidad emocional y firmeza espiritual, porque las memorias antiguas pueden ser intensas y densas. Tauro, gobernado por la paciencia de la tierra, posee la capacidad de permanecer inmóvil ante la profundidad del misterio. Los antiguos magos también vinculaban a Tauro con la voz de los antepasados. No porque el signo buscara obsesivamente el mundo de los muertos, sino porque comprendía la continuidad entre generaciones. La sangre, la herencia, la memoria familiar y la tradición eran temas profundamente taurinos. En ese sentido, la nigromancia podía interpretarse como la forma simbólica de honrar y escuchar a quienes caminaron antes. En algunos relatos medievales de astrología mágica se hablaba de los iniciados que meditaban sobre la constelación de Tauro durante las noches de primavera. Observaban el brillo de Aldebarán, la estrella roja del toro celestial, y se decía que esa luz representaba el corazón ardiente de la memoria universal. Contemplar ese punto del cielo era, según la tradición, una forma de recordar que el tiempo no borra todo, simplemente transforma las formas en las que las historias continúan existiendo. Dentro de esta visión épica del cosmos, la nigromancia asociada a Tauro no es una búsqueda de poder oscuro, sino una disciplina de respeto por el ciclo completo de la existencia. Cada vida es una semilla plantada en el suelo del universo. Cuando el cuerpo desaparece, la semilla sigue viva en otra dimensión de la realidad. El iniciado taurino aprende a percibir esas semillas invisibles y a reconocer que el pasado no es un territorio muerto, sino una raíz que sostiene el presente. La fortaleza de Tauro también aporta un elemento crucial a esta visión, la capacidad de transformar lo que parece oscuro en algo fértil. En la naturaleza, la materia que muere se convierte en abono para nueva vida. La nigromancia, vista desde esta perspectiva astrológica, refleja el mismo principio cósmico.
La muerte no es un final absoluto, es una transformación de la energía vital. Por eso, en la narrativa esotérica del zodiaco, Tauro aparece como un guardián silencioso de los umbrales entre lo visible y lo invisible. No cruza esos umbrales con ansiedad ni con miedo. Se mantiene firme, como una montaña bajo el cielo nocturno, escuchando las corrientes profundas que atraviesan el tiempo. Así, la relación entre Tauro y la nigromancia se convierte en una historia de conexión con la Tierra, con la memoria y con el ciclo eterno de la existencia. Un relato donde la fuerza del toro cósmico recuerda que incluso en los territorios donde habita la sombra permanece la posibilidad de comprensión, continuidad y renovación. En ese vasto escenario del universo simbólico, Tauro representa la certeza de que nada que haya vivido se pierde completamente, porque toda experiencia deja una huella en la gran tierra espiritual que sostiene la historia del cosmos. En la tradición astrológica más profunda existe la idea de que cada signo del zodiaco custodia no solo una cualidad psicológica, sino también un ritmo secreto del universo. Tauro, vinculado a la estabilidad de la materia y al poder silencioso de la naturaleza, ha sido considerado durante siglos como el guardián de los ciclos de conservación. Mientras otros signos simbolizan movimiento, expansión o transformación abrupta, Tauro representa aquello que resiste el paso del tiempo. Esta cualidad adquiere una dimensión especial cuando se contempla desde el ámbito de los misterios espirituales vinculados a la memoria del mundo. Dentro de la simbología esotérica, la materia no es un elemento inerte. Cada piedra, cada fragmento de suelo y cada raíz contienen vestigios de lo que ha ocurrido sobre ellos. Las antiguas corrientes herméticas afirmaban que la Tierra funciona como una vasta biblioteca invisible donde se inscriben las experiencias de las generaciones. En ese contexto, el signo de Tauro aparece como el intérprete natural de esas inscripciones. Su energía no se precipita ni se dispersa, permanece, absorbe y sostiene. Esta facultad de absorción fue representada en algunos textos ocultistas como la capacidad de percibir el eco de las vidas anteriores que han dejado huella en los lugares. La noción de nigromancia, reinterpretada desde una visión simbólica y filosófica, adquiere entonces una dimensión más amplia. No se limita a la idea literal de invocar espíritus, sino que se relaciona con la comprensión de que la historia humana nunca desaparece del todo. Permanece almacenada en las capas invisibles del mundo. En ese sentido, Tauro se vincula con la fuerza del silencio. En muchas tradiciones iniciáticas se enseñaba que el verdadero conocimiento profundo no llega a través de la agitación mental, sino a través de la quietud. El toro sagrado, símbolo del signo, no representa violencia ni impulso ciego cuando es contemplado desde la astrología mística. Representa la calma colosal de una fuerza que conoce su poder y por eso no necesita exhibirlo constantemente. Esta calma permite penetrar territorios donde otros signos podrían perderse. Las corrientes invisibles del pasado pueden ser intensas, densas y cargadas de emociones humanas acumuladas a lo largo del tiempo. Para sostener ese contacto simbólico se requiere una estabilidad interior extraordinaria. Tauro encarna esa estabilidad como una montaña encarna la permanencia frente al viento y las tormentas. En la narrativa épica del cosmos, el toro celestial no solo abre la tierra con el arado de la vida, sino que protege los secretos que brotan de ella. En antiguos relatos de astrología sagrada se hablaba de guardianes que vigilaban los límites entre el mundo visible y el mundo de la memoria espiritual. Esos guardianes no eran figuras sombrías, sino fuerzas de equilibrio que impedían que la curiosidad imprudente alterara los ritmos naturales del universo. Por ello, la energía taurina también está asociada con la responsabilidad frente al conocimiento oculto. Comprender los misterios de la existencia no es un acto de conquista, sino de maduración. El iniciado aprende que el universo no revela sus secretos a quien los busca con ansiedad o ambición, sino a quien desarrolla paciencia y respeto por los procesos del tiempo. En ese marco, el vínculo simbólico con la nigromancia adquiere otra dimensión todavía más profunda, la del diálogo con la tradición. Cada civilización ha dejado fragmentos de sabiduría que sobreviven en mitos, monumentos y relatos transmitidos a través de generaciones. Tauro representa la capacidad de conservar esos fragmentos y mantenerlos vivos cuando otros signos impulsan cambios vertiginosos. La relación con Venus, el planeta que rige a Tauro, también aporta un matiz inesperado a esta visión. Venus no solo simboliza el placer o la belleza superficial, en las tradiciones antiguas era considerada una fuerza de armonía que mantiene unido al universo. Cuando esta energía se combina con la estabilidad taurina, surge una comprensión del misterio que no se basa en el miedo ni en la oscuridad, sino en la belleza del ciclo completo de la existencia. Así,
incluso aquello que pertenece al pasado y al reino de los muertos puede contemplarse desde una perspectiva de continuidad y reverencia. La memoria de quienes han vivido antes se convierte en una corriente de sabiduría que fluye bajo la superficie del presente, como un río subterráneo que nutre las raíces de los bosques. En la visión épica del zodiaco, Tauro no se apresura hacia el futuro ni se obsesiona con lo desconocido. Avanza con paso firme sobre la tierra, recordando que cada generación es parte de una cadena inmensa que se extiende a través de los siglos. La grandeza de este signo radica en su capacidad para mantener viva esa cadena, preservando la estabilidad que permite que la vida continúe desplegándose. En esa quietud poderosa reside una enseñanza profunda. El universo no solo avanza mediante explosiones de cambio, también evoluciona a través de la persistencia de aquello que permanece. La fuerza taurina encarna esa permanencia como una columna que sostiene el templo del tiempo. Así, en la narrativa cósmica de la astrología, el toro celeste camina sobre la tierra con paso lento pero imparable, portando en sus hombros la memoria de los mundos pasados y la promesa silenciosa de los mundos que aún están por nacer. En las corrientes más profundas de la astrología esotérica se sostenía que cada signo del zodiaco no solo influye en el temperamento humano, sino que también abre portales simbólicos hacia dimensiones específicas del conocimiento ancestral. Tauro, al ser un signo fijo de tierra, fue considerado durante siglos como uno de los pilares del mundo visible. Su energía no solo sostiene la vida material, sino que también preserva la continuidad entre lo que ha existido y lo que todavía está por manifestarse. Dentro de esta visión, el contacto con la memoria espiritual de la humanidad adquiere una forma particular bajo la influencia taurina. Las antiguas tradiciones iniciáticas afirmaban que el universo no olvida. Todo lo que ocurre deja una vibración en el tejido invisible del tiempo. Esta idea dio origen a la noción de que el pasado no desaparece, sino que permanece como una capa más en la estructura del cosmos. Tauro, debido a su afinidad con la permanencia y la consolidación de la energía, fue visto como el signo capaz de sentir con mayor claridad esas capas profundas de la historia universal. En algunas escuelas de astrología hermética se hablaba de la memoria mineral del mundo. Según estas enseñanzas, las montañas, los metales y las piedras contienen registros de los acontecimientos que han ocurrido a su alrededor. Esta percepción no se refería a una memoria en el sentido humano, sino a una resonancia energética que permanece en la materia. Tauro, asociado con la riqueza mineral de la tierra y con la solidez del suelo, era considerado un intermediario natural entre la conciencia humana y ese archivo silencioso. Desde esta perspectiva, la noción simbólica de la nigromancia se relaciona con la capacidad de interpretar las huellas que la vida deja en el universo. El verdadero iniciado no busca desafiar el orden natural, sino comprenderlo. Escucha el eco de las generaciones anteriores para descubrir cómo las experiencias del pasado influyen en la evolución del presente. Así, el conocimiento oculto no se convierte en una herramienta de dominio, sino en un puente hacia la sabiduría acumulada de la humanidad. Otra dimensión poco mencionada dentro de esta relación es la conexión de Tauro con el ritmo de los ciclos agrícolas y estacionales. Desde la antigüedad, la constelación de Tauro marcaba periodos cruciales para la siembra y la fertilidad de la tierra. Este vínculo con la renovación de la vida reforzaba la idea de que el signo no representaba únicamente estabilidad, sino también la capacidad de transformar lo antiguo en fundamento para lo nuevo. En ese proceso, la memoria de los ancestros se percibía como una semilla invisible que nutría el crecimiento de las generaciones futuras. Las antiguas culturas mediterráneas también asociaban al toro con templos subterráneos y espacios sagrados excavados en la roca. Estos lugares eran vistos como puntos de contacto entre el mundo de los vivos y las profundidades simbólicas del tiempo. En ellos se realizaban rituales de contemplación y silencio destinados a recordar que la existencia humana forma parte de una cadena mucho más extensa que cualquier vida individual. En el plano astrológico, esta cualidad se relaciona con la paciencia que caracteriza a Tauro. Mientras otros signos buscan respuestas rápidas o revelaciones inmediatas, la energía taurina comprende que algunos misterios solo se revelan a quienes saben esperar. La sabiduría profunda no surge de la prisa, sino de la constancia. De la misma manera que las montañas tardan milenios en formarse, el conocimiento verdadero se construye lentamente, capa tras capa. También existe una dimensión estética en esta relación entre Tauro y los misterios del pasado. Al estar regido por Venus, el signo posee una afinidad natural con la belleza y la armonía. En la visión esotérica, esta belleza no se limita a lo superficial, incluye la capacidad de percibir el orden oculto que conecta todas las formas de vida.
Incluso en los territorios donde la historia se vuelve oscura o trágica, la energía venusina busca restaurar el equilibrio y transformar el dolor en comprensión. Esta combinación de firmeza terrenal y sensibilidad venusina convierte a Tauro en un símbolo de reconciliación con el tiempo. En lugar de temer al pasado o intentar escapar de él, la energía taurina invita a integrarlo como parte de la identidad del mundo. Cada generación se levanta sobre los cimientos que otras construyeron antes, y reconocer esa continuidad fortalece la estabilidad del presente. En el imaginario épico del zodiaco, el toro celeste avanza lentamente a través del firmamento llevando consigo la memoria de eras enteras. Sus pasos no son apresurados porque su misión no consiste en conquistar territorios efímeros, sino en custodiar la permanencia de aquello que da sentido a la existencia. En su andar silencioso se concentra una enseñanza poderosa: la verdadera fortaleza no se mide por la velocidad ni por la intensidad momentánea, sino por la capacidad de sostener el peso del tiempo sin perder la esencia. Así, la relación simbólica entre Tauro y los misterios vinculados a la memoria espiritual del mundo revela un mensaje profundamente motivador dentro de la astrología. La estabilidad, la paciencia y el respeto por la historia no son obstáculos para el progreso, sino los cimientos sobre los que se construyen las civilizaciones duraderas. En esa quietud poderosa del toro cósmico late la certeza de que cada experiencia vivida deja una huella que contribuye a la evolución continua del universo. En ciertas corrientes de astrología sagrada se transmitía la idea de que el firmamento no solo refleja la vida humana, sino que también conserva la memoria espiritual de civilizaciones enteras. Bajo esta perspectiva, Tauro representa uno de los pilares del gran templo cósmico. Su energía sostiene aquello que debe perdurar cuando las eras cambian y las culturas se transforman. Allí donde otros signos representan impulso, exploración o ruptura, Tauro simboliza la consolidación de lo aprendido a lo largo del tiempo. Este papel de guardián de la continuidad también se relaciona con una dimensión profunda del tiempo que los antiguos sabios describían como el tiempo sedimentado. Así como las capas de roca registran millones de años de historia geológica, la experiencia humana también se deposita en estratos invisibles dentro del tejido del universo. La energía taurina se asocia con la capacidad de sentir esas capas y de reconocer que cada acontecimiento, por pequeño que parezca, forma parte de una historia mucho más extensa. Dentro de esta visión épica, el toro celeste no se limita a representar fuerza física o estabilidad material. Encierra un principio espiritual más amplio: la custodia del legado. Cada civilización ha dejado símbolos, rituales y conocimientos que sobreviven a su desaparición. Muchos de estos fragmentos se conservan en mitos que hablan de guardianes, templos enterrados o voces ancestrales que aún resuenan en ciertos lugares del mundo. Tauro simboliza la fuerza que protege esos restos del pasado para que no se pierdan en el olvido. Las tradiciones antiguas también asociaban al toro con la fuerza de la raíz. En la naturaleza, la raíz sostiene al árbol incluso cuando las tormentas sacuden su copa. Este símbolo fue utilizado para describir el papel de Tauro en la evolución espiritual de la humanidad. Mientras otros signos exploran nuevas ideas o atraviesan transformaciones radicales, Tauro mantiene viva la conexión con la base que permite que todo crecimiento sea posible. En algunos relatos esotéricos se hablaba de la existencia de una memoria colectiva que atraviesa generaciones. No se trata de recuerdos personales, sino de una especie de resonancia profunda que conecta a los seres humanos con las experiencias de quienes vivieron antes. Desde esta perspectiva, el contacto con el pasado no es una mirada nostálgica, sino un acto de reconocimiento de la continuidad de la vida. La energía taurina también se vincula con la noción de territorio sagrado. Desde tiempos remotos, las culturas establecieron lugares de poder donde la relación entre el cielo, la tierra y la historia humana parecía especialmente intensa. Colinas, cavernas, valles y montañas se convertían en centros donde se preservaba la memoria espiritual de la comunidad. Tauro, al ser el signo que simboliza la conexión con la tierra firme, aparece como el guardián natural de esos espacios donde la historia y el paisaje se entrelazan. Otro aspecto profundo de esta relación se encuentra en la dimensión sensorial del signo. Tauro está asociado con los sentidos, con la experiencia tangible de la realidad. Esta característica adquiere un significado especial cuando se contempla desde una perspectiva simbólica. Percibir el mundo con atención plena permite captar matices que pasan desapercibidos para quienes viven en constante agitación. En esa sensibilidad serena, la energía taurina descubre señales del pasado inscritas en los sonidos del viento, en la textura de la piedra o en el silencio de los bosques antiguos. Esta capacidad de percepción lenta y profunda refuerza el carácter iniciático del signo.
El aprendizaje taurino no se basa en revelaciones súbitas ni en visiones espectaculares. Surge de la acumulación paciente de experiencias. Cada observación, cada momento de contemplación y cada contacto con la naturaleza se convierte en una pieza más dentro de un conocimiento que crece con el paso del tiempo. La relación con Venus añade otra dimensión significativa a este proceso. En la tradición antigua, Venus no solo representaba la belleza visible, sino también la armonía que mantiene unido al universo. Cuando esta fuerza se expresa a través de Tauro, la memoria del pasado no se percibe como un peso, sino como una fuente de inspiración. Las historias de quienes caminaron antes se transforman en ejemplos de resistencia, creatividad y renovación. En la narrativa épica del zodiaco, el toro celeste avanza por el firmamento llevando consigo el eco de los siglos. Sus pasos son firmes porque cada uno de ellos se apoya en la experiencia acumulada de la humanidad. Esta imagen simboliza una enseñanza poderosa. El progreso auténtico no consiste en abandonar el pasado, sino en integrarlo como fundamento del futuro. Así, el espíritu taurino recuerda que el tiempo no es un enemigo que destruye todo lo que toca. Es un escultor silencioso que transforma la experiencia en sabiduría. Bajo el cielo donde brilla la constelación del Toro, la historia humana se revela como una corriente continua donde cada generación añade su propia huella al vasto relato del universo. En esa continuidad se encuentra la fuerza motivadora que define la esencia de Tauro. La estabilidad no es estancamiento, es la base que permite que la vida crezca con solidez. La memoria no es una carga, es la raíz que alimenta la creación de nuevos horizontes. Y en el centro de ese proceso eterno, el toro cósmico permanece vigilante, sosteniendo la permanencia de la vida mientras el universo sigue desplegando su historia infinita. En las tradiciones astrológicas más arcaicas se enseñaba que cada signo del zodiaco no solo representa un tipo de energía, sino una forma particular de relación con el misterio del tiempo. Tauro, como segundo signo del ciclo zodiacal, simboliza el momento en que la vida que ha surgido comienza a consolidarse. La fuerza primordial ya ha despertado, pero ahora necesita arraigo, sustento y permanencia. Esta cualidad de consolidación explica por qué muchas corrientes esotéricas asociaban a Tauro con el poder de conservar la memoria del mundo. Dentro de esa visión profunda del cosmos, el pasado no se percibe como una sombra que se desvanece, sino como una sustancia invisible que sigue alimentando la realidad presente. Así como las raíces de un árbol permanecen ocultas bajo la tierra mientras sostienen su crecimiento, la historia de la humanidad permanece bajo la superficie de cada época. Tauro simboliza esa raíz silenciosa que mantiene viva la continuidad de la existencia. En algunas tradiciones iniciáticas se hablaba de los guardianes de la estabilidad del mundo. Estas fuerzas no buscaban alterar el equilibrio natural, sino mantener el orden que permite que la evolución ocurra sin destruir sus propios fundamentos. Tauro encarna ese principio de estabilidad sagrada. Su energía representa la fortaleza que protege aquello que merece perdurar a través de los cambios del tiempo. Esta función simbólica también se refleja en la relación del signo con el concepto de tesoro oculto. En numerosas mitologías, los tesoros no se encuentran en lugares superficiales, sino enterrados en cavernas, montañas o ciudades antiguas cubiertas por el polvo de los siglos. Esta imagen no solo habla de riquezas materiales, sino de conocimientos preservados en silencio. Tauro aparece como el guardián de esos tesoros invisibles que esperan ser redescubiertos por quienes poseen paciencia y perseverancia. La conexión con la tierra profunda también sugiere una relación con la transformación lenta de la materia. Todo lo que muere en la naturaleza se convierte gradualmente en alimento para nueva vida. En ese proceso se manifiesta una ley fundamental del universo: nada se pierde, todo se transforma. La energía taurina comprende esta ley de manera instintiva. En lugar de temer los ciclos de desaparición y renacimiento, reconoce que forman parte de un proceso continuo de regeneración. En el simbolismo astrológico, esta comprensión se traduce en una actitud de respeto hacia la herencia espiritual de la humanidad. Cada cultura ha depositado fragmentos de sabiduría en relatos, monumentos y tradiciones que sobreviven al paso del tiempo. Tauro representa la fuerza que protege esos fragmentos y los integra en la construcción de nuevas etapas de la historia. Existe también una dimensión sensorial y contemplativa que profundiza esta relación con la memoria del mundo. Tauro, regido por Venus, se conecta con el placer de experimentar la realidad a través de los sentidos. Este vínculo con la percepción directa de la vida permite que el signo capte detalles que otros pasan por alto.
En la quietud de un paisaje antiguo o en el silencio de un templo olvidado, la sensibilidad taurina percibe la presencia de historias que aún vibran en el entorno. Esta capacidad de contemplación se convierte en una forma de conocimiento. Mientras muchas tradiciones espirituales se enfocan en escapar del mundo material, la energía de Tauro enseña que la materia misma contiene enseñanzas profundas. La tierra, las montañas y los ríos guardan relatos que hablan de eras enteras de transformación y resistencia. En la narrativa épica del zodiaco, el toro celeste aparece como una figura que avanza con una fuerza tranquila pero imparable. No se precipita hacia la conquista de lo desconocido ni se deja arrastrar por la agitación de los cambios repentinos. Su misión es sostener la continuidad de la vida mientras el universo despliega sus ciclos. Ese avance constante simboliza la confianza en el proceso del tiempo. Cada paso representa la certeza de que la existencia tiene una base sólida, una estructura que permite que las generaciones se sucedan sin que el sentido de la vida se pierda en el caos. En esa imagen del toro caminando bajo las estrellas se revela una enseñanza poderosa. La grandeza no siempre se manifiesta en gestos dramáticos o transformaciones súbitas. A menudo se expresa en la capacidad de permanecer firme, de cuidar lo que tiene valor y de preservar la memoria que conecta el pasado con el futuro. Así, la energía taurina recuerda que la historia humana no es una sucesión de momentos aislados, sino una corriente continua que atraviesa siglos y civilizaciones. Cada experiencia, cada descubrimiento y cada esfuerzo se convierte en parte de una herencia que sostiene a quienes vendrán después. Bajo la constelación del Toro, el universo parece susurrar una verdad esencial: la fuerza más duradera no es la que destruye ni la que domina, sino la que conserva, protege y transforma la memoria en sabiduría viva. En ese principio se encuentra la esencia épica de Tauro, un signo que avanza con la serenidad de la tierra eterna mientras el tiempo sigue escribiendo la historia del cosmos. En los sistemas de astrología iniciática también se contemplaba a Tauro como un punto de anclaje entre la conciencia humana y las corrientes profundas de la naturaleza. Allí donde el cielo parece distante y abstracto, Tauro recuerda que el universo también se expresa en la solidez del suelo que sostiene cada paso. Esta conexión con lo tangible ha sido interpretada como una puerta hacia una comprensión distinta del misterio, una comprensión que no se basa en escapar de la realidad material, sino en penetrar en su profundidad. La Tierra, en muchas tradiciones antiguas, era vista como un organismo vivo que respira lentamente a lo largo de los siglos. Sus montañas se elevan, sus ríos cambian de curso y sus suelos conservan restos de generaciones que han vivido sobre ellos. Tauro simboliza la conciencia que reconoce esa respiración lenta del mundo. En esa percepción, el tiempo deja de ser una línea rápida y se transforma en una vasta corriente donde cada acontecimiento deposita una huella. Desde esta perspectiva surge una dimensión épica de la memoria cósmica. El universo no solo crea nuevas formas de vida, también conserva las experiencias que esas formas han generado. Cada civilización, cada cultura y cada comunidad humana contribuye a la construcción de un legado que permanece como parte del tejido del mundo. Tauro representa la fuerza que permite que ese legado no se disuelva en el olvido. En la tradición simbólica del toro celestial existe también la idea de la vigilancia silenciosa. Mientras otras energías del zodiaco se relacionan con el movimiento constante o con la exploración de territorios desconocidos, Tauro observa y protege. Su función no es precipitar cambios abruptos, sino asegurar que aquello que tiene valor continúe existiendo a lo largo de las eras. Esta vigilancia no surge del temor al cambio, sino de la comprensión de que toda transformación necesita una base firme. En ese contexto, la relación con los misterios del pasado adquiere un significado más profundo. No se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, sino de reconocer que la historia humana está llena de enseñanzas que aún pueden iluminar el presente. Las antiguas culturas desarrollaron símbolos, relatos y prácticas que reflejan su intento de comprender el universo. Tauro simboliza la fuerza que preserva esos fragmentos de sabiduría para que puedan ser redescubiertos por generaciones posteriores. Otra dimensión poco explorada dentro de esta visión es la relación entre Tauro y la voz del territorio. En muchos pueblos antiguos se creía que cada lugar posee un espíritu propio formado por las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Las montañas que han presenciado batallas, los valles donde florecieron civilizaciones y los caminos recorridos por innumerables viajeros conservan una especie de memoria invisible. La energía taurina, al estar profundamente conectada con la tierra, simboliza la capacidad de percibir esa voz silenciosa que emerge de los paisajes antiguos. La paciencia también desempeña un papel central en esta relación con el conocimiento profundo. En la narrativa astrológica,
Tauro enseña que las verdades más importantes no se revelan de forma inmediata. Se manifiestan gradualmente a quienes poseen la determinación de permanecer en el camino del aprendizaje. Esta paciencia no es pasividad, sino una forma de fortaleza interior que permite resistir las distracciones y las turbulencias del mundo. El vínculo con Venus aporta además una dimensión estética y armonizadora a esta búsqueda. La belleza no es vista únicamente como un atributo externo, sino como una señal de equilibrio entre las fuerzas del universo. Cuando Tauro contempla el pasado o explora los misterios del tiempo, lo hace buscando ese equilibrio que conecta todas las etapas de la existencia. Incluso los episodios más difíciles de la historia humana pueden revelar lecciones que fortalecen el crecimiento colectivo. En la narrativa épica del zodiaco, el toro celeste avanza a través de la bóveda nocturna como un símbolo de continuidad. Su presencia recuerda que la vida no se sostiene solo por el impulso de comenzar algo nuevo, sino también por la capacidad de proteger lo que ya ha demostrado su valor. Esa combinación de perseverancia y estabilidad convierte a Tauro en un pilar dentro de la arquitectura simbólica del cosmos. En su paso silencioso por el firmamento, el toro parece llevar consigo la memoria de innumerables generaciones. Cada estrella que brilla cerca de su constelación puede interpretarse como un fragmento del relato humano, una chispa de experiencia que se suma a la historia universal. Así, el cielo se convierte en un espejo donde la Tierra y el tiempo dialogan continuamente. Esta visión transmite una enseñanza profundamente motivadora. La estabilidad no es una limitación, sino una fuerza que permite construir algo duradero. La memoria no es una carga, sino un tesoro que alimenta la sabiduría. Y la paciencia no es una renuncia al cambio, sino la certeza de que las transformaciones más valiosas requieren raíces profundas. En esa combinación de fortaleza, serenidad y respeto por el tiempo se manifiesta la esencia de Tauro. Bajo su influencia simbólica, la humanidad recuerda que el progreso auténtico se construye sobre los cimientos del conocimiento acumulado. Cada generación se convierte así en un eslabón dentro de una cadena que atraviesa siglos, sostenida por la energía constante del toro cósmico que custodia la permanencia de la vida mientras el universo continúa desplegando su historia infinita. En la arquitectura simbólica del zodiaco también se consideraba a Tauro como el custodio de los umbrales lentos del tiempo. No todos los portales del conocimiento se abren mediante la velocidad o la intensidad, algunos requieren la capacidad de permanecer largo tiempo en silencio ante el misterio. Tauro encarna ese tipo de presencia firme que no se impacienta ante lo desconocido. En esa quietud surge una forma de comprensión distinta, una percepción profunda de los ciclos que atraviesan la vida y la historia. Las tradiciones antiguas sostenían que el universo se expresa en ritmos múltiples. Existen ritmos rápidos, como el latido del corazón o el movimiento de las estaciones, pero también hay ritmos inmensos que solo pueden percibirse a través de la contemplación prolongada. Las montañas que se elevan durante milenios, los bosques que crecen lentamente generación tras generación y los suelos que guardan restos de civilizaciones enteras forman parte de esos ritmos vastos. Tauro representa la conciencia capaz de alinearse con ese pulso profundo de la realidad. Dentro de esa dimensión se encuentra una idea poderosa: la permanencia no es inmovilidad, sino transformación gradual. Aquello que parece inmutable a simple vista en realidad está cambiando constantemente de forma sutil. La tierra se renueva, las rocas se desgastan y los sedimentos se acumulan para formar nuevas estructuras. Este proceso lento refleja una ley fundamental del universo: la evolución no siempre se manifiesta mediante rupturas abruptas, sino a través de acumulaciones silenciosas de experiencia. Esta acumulación se relaciona con la noción de herencia espiritual. Las generaciones transmiten conocimientos, valores y relatos que se convierten en parte de la identidad colectiva. Tauro simboliza la fuerza que preserva esa transmisión. En lugar de permitir que el flujo del tiempo borre las huellas del pasado, las integra en el crecimiento de nuevas etapas de la historia. En algunos relatos esotéricos se describía al toro celestial como una figura que camina por la frontera entre lo visible y lo invisible. Sus pasos resuenan en la tierra, pero su mirada se dirige hacia las estrellas. Esta dualidad simboliza la unión entre el mundo material y el mundo espiritual. Tauro recuerda que ambos planos no están separados, sino que forman parte de una misma realidad interconectada. El contacto con los misterios del pasado también se vincula con la noción de responsabilidad frente al conocimiento. Comprender las experiencias de las generaciones anteriores implica reconocer tanto sus logros como sus errores. La energía taurina aporta la fortaleza necesaria para aceptar esa totalidad sin caer en el juicio impulsivo ni en la negación.
En su estabilidad reside la capacidad de aprender del pasado para construir un futuro más sólido. La relación con Venus añade otra capa significativa a esta narrativa. Venus simboliza la armonía que surge cuando las fuerzas del universo encuentran equilibrio. Cuando esta energía se expresa a través de Tauro, el resultado es una búsqueda de belleza que no se limita a lo superficial. Se trata de una belleza que emerge del orden natural, del equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, entre la memoria y la renovación. Esta visión se refleja también en la forma en que Tauro percibe el valor de las cosas. Mientras otras energías del zodiaco se enfocan en la novedad o en la expansión, Tauro reconoce el poder de lo que ha resistido la prueba del tiempo. Un objeto antiguo, un relato transmitido durante siglos o una tradición preservada con cuidado pueden contener una profundidad que solo se revela a quienes saben apreciarla. En la narrativa épica del cielo, el toro avanza lentamente por la bóveda nocturna como un símbolo de estabilidad cósmica. No necesita moverse con rapidez porque su misión no es conquistar territorios efímeros, sino sostener la continuidad de la vida. Su presencia en el firmamento recuerda que la existencia humana se desarrolla sobre una base mucho más vasta que cualquier momento individual. Esta imagen transmite una enseñanza profunda sobre la naturaleza del progreso. Las grandes transformaciones de la humanidad no surgen únicamente de impulsos repentinos, sino también de la acumulación paciente de esfuerzos a lo largo del tiempo. Cada generación añade una capa más a la construcción de la historia colectiva. En esa acumulación reside una forma de grandeza silenciosa. La estabilidad que Tauro representa permite que las semillas del conocimiento germinen con seguridad. Sin esa base firme, las ideas y los descubrimientos se dispersarían sin dejar huella duradera. Así, el toro cósmico se convierte en un símbolo de perseverancia frente a la inmensidad del tiempo. Su paso constante por el cielo recuerda que incluso en un universo en permanente transformación existe una fuerza dedicada a preservar la continuidad de la vida. Esa fuerza sostiene la memoria del mundo mientras abre espacio para que nuevas historias se escriban. En la profundidad de esa imagen se encuentra una inspiración poderosa. La verdadera fortaleza no reside únicamente en avanzar hacia lo desconocido, sino también en proteger lo que ha demostrado su valor. La estabilidad no limita el crecimiento, lo hace posible. Y en esa combinación de firmeza, paciencia y respeto por la historia se manifiesta la esencia épica de Tauro, un signo que custodia el legado del pasado mientras acompaña el nacimiento del futuro.